igual de abundantes. No veo mi cursor. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que la abundancia de nuestras especies es muy similar, con pocos individuos, vean como aquí en este caso, como con 50 individuos, ya tenemos prácticamente a todas nuestras especies representadas. Mientras que cuando hay muchas especies que son raras, entonces necesitamos muchos individuos para poder representar a todas esas especies. Y entonces por eso es que de cierta forma pues nos indica un grado de equidad dentro de la comunidad. Si nosotros tenemos una curva muy parecida a esto, entonces hay mayor equidad. Si tenemos una curva que prácticamente tiene una tendencia lineal, pues entonces quiere decir que tenemos muchísimas especies raras. Y bueno, puede ser los casos intermedios. Y entonces veamos que aquí, por eso dice, o sea, sí puede ser por un lado representativo de la completitud, porque aquí veamos que mi completitud la tengo con pocos individuos, pero aquí no, y entonces aquí ya no aplica lo mismo. Y veamos que, hablando de completitud, si nosotros tomamos una muestra de esa comunidad, vemos que en el primer caso, aunque solo hayamos tomado cierto número de individuos, ya llegamos a las 25 especies que nosotros tenemos en nuestra muestra, en nuestra comunidad. Pero para el segundo caso, y para el segundo caso, si tomamos solamente una muestra, pocos individuos, entonces vean cómo ya nada más estoy llegando como a 15 individuos y por lo tanto mi comunidad no está bien representada. Tengo 5 especies que no estoy registrando con este número de individuos. Y ahora pues veo, si yo tomo una muestra en esta comunidad, vean cómo solamente registro a 10 de las especies. Entonces son muy poquitas y no podemos asumir que la completitud, o más bien la cobertura, está en primera instancia representando la completitud. ¿Hasta aquí me entienden? Sí. ¿Quién no me entiende? Seguros, les voy a hacer examen. Seguramente. ¿Podría repetirlo otra vez, profesora? Sí. Entonces, aquí es nuestra comunidad bien conocida, que son 25 especies. En este caso, tiene similares abundancias. Entonces, aquí con pocos individuos, yo tengo representadas a mis 25 especies. Con más o menos de 100 individuos, yo ya tengo representados a todas mis especies. O sea, no necesito capturar 600 individuos para tener a mis 25 especies. Ajá. Pero vean, si yo tomo una muestra de esa comunidad, solamente tomo 100 individuos, entonces, pues sí, ahí me está representando a todas mis especies. Pero porque ahí mi comunidad es equitativa. Tiene la misma probabilidad de que cualquier muestra me represente a una especie. Pero vamos a ver el caso extremo, en donde aquí hay muchas especies raras y por lo tanto necesito muchos individuos para llegar a esas 25 especies. Si yo tomo una muestra de 50 individuos, solamente llego a tener representadas a 10 especies y por lo tanto no puedo dar por hecho que la completitud está representando a mí. No, la cobertura no está representando a
caso sí, pero en el último caso no. Porque nada más tengo 10 de las 25 especies que yo pudiera esperar. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos de estar utilizando coberturas adecuadas para hacer comparaciones entre mis comunidades. Ajá. Ok. Entonces, dice, se propone que haya bueno, más bien, hace varias aseveraciones y dice, la cobertura de muestreo no es una medida entonces de completitud, podría ser, pero no lo es como tal. Dice, en el punto 2, en consecuencia, al igual que los estimadores no paramétricos de riqueza, las estimaciones con base en la cobertura deben de estar interpretadas con una estimación límite inferior de la diversidad de una comunidad. O sea, me está representando como lo mínimo que habría ahí, pero no es la totalidad. Y después dice el tercer punto. Si después de hacer un muestreo se tiene una cobertura de muestreo menor al 80%, dice esto puede corresponder a una señal de que algún factor no permite tener un muestreo adecuado para tener representada a mi comunidad y por lo tanto no estoy evaluando mi comunidad, estoy evaluando solamente una pequeña parte. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo comparo mi diversidad? En primera instancia, dice, ¿cómo comparo mi diversidad? Se elaboran curvas de rarefacción en función de la cobertura de muestreo. Y bueno, para elaborar estas curvas, se considera la mayor abundancia entre las muestras o el punto final, o sea, la máxima abundancia de mis comunidades. Y después dice, se identifica la cobertura mínima y la cobertura máxima entre esas muestras. Se interpola o extrapola al 95% del intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir esto de interpolar o extrapolar? Dice, interpolar representa los datos que yo observé, o sea, cómo se fueron acumulando los individuos y cómo fueron apareciendo las especies, hasta llegar a un endpoint, que así le llaman, que es el número total de individuos que va a representar a las especies que yo observé dentro de mi comunidad. Pero también estos análisis de rarefacción no solamente me representan lo que yo observé, sino lo que podría pasar si yo continúo agregando nuevos individuos. Y entonces eso es una extrapolación. Ay, otra vez, ¿me podría repetir lo de extrapolación? Una extrapolación es inferir cómo se comportan mis datos si yo sigo incorporando muestras. O sea, cómo se van a ir agregando, un supuesto de cómo se van a ir agregando especies conforme yo voy aumentando la abundancia, o tomando más individuos. Gracias. Y después dice eso. Y dice, se deben de comparar las muestras con respecto a un intervalo de confianza, que en este caso es del 95%. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es como un rango que se tiene para asegurarnos que nuestros datos que tenemos son
¿Son significativos? Que son certeros, que yo tengo la seguridad de que está sucediendo el fenómeno que yo estoy evaluando. Entonces, los intervalos de confianza, rápidamente, pues al 95% yo tengo los valores extremos. Esos valores extremos pueden deberse al azar, pueden ser valores atípicos que no necesariamente estén representando mi fenómeno. Entonces, este 95% es la certeza de que sí está explicando mi fenómeno. En ecología nosotros utilizamos el 95% de intervalo de confianza. Dejamos estos 2.5 del extremo para acá y 2.5 del extremo para acá. Entonces tengo la certeza de que estoy evaluando un fenómeno. Sí. Y entonces después dice, bueno, se comparan a un mismo intervalo de confianza y dice, si en nuestro análisis se sobreponen se sobreponen entre muestras. Un área sombreada en este caso quiere decir que no hay diferencias significativas entre mis comunidades. Si no se sobreponen, entonces sí hay diferencias significativas. ¿Sí? Ok, entonces, otra cosa que debo de considerar dice que además de hacer este análisis de radiofacción, los análisis se deben de completar con un análisis de magnitud en las diferencias de mis comunidades. Y bueno, ahorita pongo una fórmula para eso. Entonces, veamos. Aquí tengo representadas la diversidad del orden 0, del orden 1 y del orden 2. Veamos cómo, para nuestros ejemplos que nos presentan en la lectura, con más de 700 individuos, teníamos representadas, creo que 25 especies. Pero eso era para la comunidad de bosque nativo. Para el caso del pastizal que está en verde, tenemos 6 especies y solamente tenemos 22 individuos. Y entonces para el rastrojo, que es el azul, tenemos 5 especies con 12 individuos. Entonces vean la dimensión de diferencias entre una comunidad que tiene muchísimos individuos, con muchas especies, y las otras comunidades que tienen baja riqueza, pocas especies y pocos individuos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una comparación directa, pues no lo podemos hacer como, pues así de simple, tenemos que hacer varias consideraciones. Dentro de las consideraciones es que puedo intrapolar o puedo extrapolar. Si yo me voy a la riqueza de especies de esas dos comunidades de cultivo y rastrojo, vean cómo mi riqueza de especies de este bosque nativo se va prácticamente como a menor de 10, entonces estoy perdiendo muchísimas especies. Entonces no puedo perder a lo mejor tantas especies. Ahora, si yo estas especies las extrapolo, pues a lo mejor necesitaría muchísimos más individuos para tener a esas especies, que serían como alrededor de 10. Entonces dice también, una de las consideraciones es que no se debe de extrapolar el doble de la abundancia de mis especies poco abundantes, de mis comunidades con menor abundancia, perdón, ¿sí? Entonces vean que aquí la máxima abundancia era 22, o el número total de individuos para esa comunidad era 22.
Y dice más del doble. El doble pues son 44. Entonces a 50 individuos, que sería como por acá, pues ya no puedo estar extrapolando eso, porque ya, si bien es cierto que tiene una tendencia, o sea, si lo extrapolo hasta 400 individuos, pues imagínense qué tanto estoy, por llamarlo de una forma, inventando qué es lo que va a pasar. Ya no está tan certero a nuestra realidad, y entonces no lo puedo extrapolar. Tengo que buscar una estrategia adecuada. Y entonces veamos que aquí, eso es cómo se comporta, ¿no? Y si nosotros, dependiendo de dónde lo analicemos, si lo analizamos en este sentido a 300 individuos, nosotros podríamos decir que hay diferencias significativas entre la riqueza de especies de la comunidad del bosque nativo con respecto al cultivo y el rastro. Entre estas no hay diferencias, porque vean, las sombras sobre el agua. Entonces no hay diferencias entre ellas, pero sí con el bosque nativo. Esa sería una interpretación. Pero ahora si lo hacemos con 100 individuos, no hay diferencias significativas entre las tres comunidades, y veamos que podemos tener diferentes interpretaciones. Entonces, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, esa es la riqueza, es las especies comunes y las especies dominantes, ¿no? Porque dice que lo tenemos que hacer a nivel de número efectivo de especies o cuestiones que podamos interpretar los números. Por eso se utiliza número efectivo de especies. Y veamos cómo se comporta la diversidad por la riqueza con respecto a sus coberturas de muestreo. Vean cómo para el bosque nativo tenemos prácticamente una cobertura de muestreo del 90 y tantos, casi del 100%. O sea, tenemos bien representada nuestra comunidad. Pero vean cómo para el pastizal pues es superior al 80%, y para el rastrojo es menor al 80%. Tienen diferentes coberturas, diferentes niveles de representación nuestras comunidades. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Entendido? Ok, y entonces dice, hay diferentes escenarios que podríamos tener con respecto a estos análisis. Entonces nos muestra esta tabla. El primer escenario es que lo comparemos así como está. Uno con 710 individuos, otra con 12 individuos y con 22 individuos. Y entonces vemos que nuestra cobertura es diferencial, 99, 76 y 86. Tenemos diferente representación. Y por lo tanto, a lo mejor pues tener diferente representación de nuestra comunidad está violando el hecho de la replicación, de que estemos analizando comunidades con posiciones similares. Entonces, pues ya no lo puedo evaluar en ese sentido. Nos vamos con nuestro caso 2, en donde dice, voy a utilizar la menor cobertura de muestreo. Entonces ahora yo todos mis datos los voy a interpolar, bueno, para dos comunidades, las voy a interpolar y voy a utilizar la menor cobertura de muestreo, que es para el rastrojo. En lugar de tener 99 de cobertura, pues yo me voy hasta el 76% de cobertura para el bosque nativo y el 75.4 más o menos para mi pastizal, ¿no? Entonces, ahora vean lo que pasa. Les
es cobertura de muestreo, esta es la riqueza. Y vean, simplemente estamos analizando la riqueza. Aquí me dice que con el 76% de cobertura tengo 5.2 especies para mi bosque nativo. Entonces prácticamente estoy perdiendo 20 especies. ¿Sí? Sí. Perder 20 especies es demasiado. Ya no tengo ni siquiera representada mi primer comunidad. A lo mejor tengo representada más o menos a mi comunidad de rastrojo y de cultivo, pero ahora no a mi comunidad del bosque nativo. ¿Sí hasta aquí? Sí. Ok. Sí. ¿Por allá sí? ¿Queda claro? Ok. El tercer escenario dice, me voy a, en lugar de muchos, que diga uno intrapolarlo y uno extrapolarlo, ahora pues voy a hacer otro ejercicio, pero con una cobertura de muestreo del 88%. Selecciono más o menos el 80%, o sea, la segunda cobertura que se tiene para las muestras, y veo que sucede lo mismo. Tengo 11 especies, estoy perdiendo 10, perdón, se me fueron, 13 especies, ¿no? Entonces estoy perdiendo nuevamente mucho. Y entonces digo, bueno, pues el último caso es ahora extrapolar dos de mis comunidades. Voy a utilizar el 99% de la cobertura y esto lo voy a extrapolar muchísimo, muchísimo, muchísimo a muchos individuos. Y entonces ahora tengo hasta 72 individuos y 116. Pero nuevamente violo el supuesto de que no se debe de extrapolar a más del doble. Entonces no puedo seleccionar esto. Entonces mi única opción es a lo mejor la tercera, a pesar de que estoy perdiendo muchos individuos, muchas especies, pero más o menos la abundancia se encuentra algo similar entre mis comunidades y por lo tanto podría hacer comparaciones entre ellas, porque también estoy utilizando una cobertura de muestreo muy simple. Y entonces ahora sí me voy al 88% de la cobertura de muestreo. Eran como 44 y por acá individuos. Ahora yo puedo observar y tomar la decisión de que no hay diferencias significativas entre mis comunidades. Para eso me sirve ese análisis. Ajá. ¿Dudas? ¿Puedes bajar tantito a la tablita? Sí. Es que, por ejemplo, a mí ahorita como que me causa un poquito ruido porque no recuerdo de dónde podíamos como sacar los valores de n, por qué varían tanto uno ¿Los del valores otro. de n? Sí, uno. Porque depende, aquí estamos, decimos o tomamos la decisión, pues voy a utilizar la misma cobertura a una cobertura intermedia entre mis comunidades, que es el 88%. Con ese 88%, en mis comunidades yo tengo 48 individuos para mi bosque nativo, 24 individuos para mi rastrojo y 23 individuos para mi pastizal. Entonces, si se dan cuenta, no estoy inventando, o bueno, no inventando, sino utilizando datos que no son tan reales o extrapolando demasiado mis datos para el rastrojo y para el pastizal, porque nada más en un caso fue del doble prácticamente de individuos y para otro caso lo estoy manteniendo
la abundancia prácticamente igual. Solamente estoy disminuyendo, interpolando de mi comunidad del bosque de Rastrojo. Entonces, ¿sí? ¿Hasta aquí? Sí, o sea que eso salen a partir de la cobertura, o sea, de lo que nosotros lleguemos a seleccionar como porcentaje de esa cobertura. Ajá. Entonces, con esa cobertura, con 48 individuos, 23 y 23, si yo me voy a mis gráficos, que sería como por acá, para cada uno de ellos, pues veo que no hay diferencias significativas. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces, ya que hice ese análisis, ya que hice todas esas interpretaciones, ahora sí, yo me lo llevo a evaluar la magnitud de diferencias entre mis comunidades con una simple fórmula de regla de tres, en donde dice, pues, recuerden que ahí decía, no solamente buscar las diferencias si son significativas o no, sino ahora esa magnitud de diferencias. Y entonces, para ver la magnitud de diferencias, utilizo esto, 100 menos el valor de una de mis comunidades por 100 entre el otro valor de mi otra comunidad con la que estoy comparando. Entonces, yo voy a ver en qué porcentaje tiene mayor riqueza una comunidad de otra o menor riqueza, o tiene mayor número de especies dominantes o especies que son comunes, porque lo puedo calcular para valores de número efectivo de especies, o sea, diversidad del orden Q0, 1 y 2. Ajá. Entonces, aquí con esa fórmula, aquí lo que yo puedo ver, o sea, se compara entre pares. Y digo, cómo el bosque nativo tiene aproximadamente el 50% de más riqueza que el pastizal. Tiene como el 40% de especies comunes con respecto al pastizal y como 25 de especies dominantes con respecto al pastizal. Y veamos cómo ahora comparo bosque nativo con rastrojo y veo que igual sigue teniendo mayor riqueza. Pero aquí sucede algo interesante, en donde entre el rastrojo y el pastizal, pues ahora tengo menor número de especies dominantes en el pastizal. O sea, estoy perdiendo especies dominantes. O estoy ganando riqueza para estos casos. Y si estoy ganando en un sitio, estoy perdiendo en otro. Esa es la magnitud de las diferencias en cuanto a la riqueza, especies dominantes y especies comunes. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Bueno, entonces, rápidamente. Si ya han utilizado PAS, entonces solamente les recuerdo, y para aquellos que no lo han utilizado, así se llama el programa PAS. Es un programa de acceso libre en donde ustedes pueden buscarlo y lo descargan y pueden utilizarlo para análisis de diversidad. Entonces aquí yo pegué una serie de datos de una comunidad y entonces simplemente les voy a enseñar cómo calcular los índices de diversidad en un programa. Ustedes hagan a mano porque es muy fácil, pero ustedes pueden corroborar sus datos con lo que sale en el programa y entonces
pues tener la certeza de que lo hicieron adecuadamente. Entonces, para este caso, lo que tengo que hacer es seleccionar mis datos, los selecciono y me voy aquí donde dice diversidad y ahí dice índices de diversidad. Ajá. Entonces le selecciono eso y entonces ahí me aparecen todos mis valores del índice de diversidad. Me aparece el número de especies, el número de individuos, la dominancia de Simpson. Aquí deben de tener cuidado porque desaparece el complemento de Simpson. 1 menos D, no 1 entre D. O sea, el complemento de Simpson, si estoy midiendo la dominancia, el complemento de Simpson me dice la igualdad. Porque recordemos que es lo contrario. Entonces no les proporciona 1 entre D, pero ustedes fácilmente lo pueden calcular con este valor. Una equidad de, no me acuerdo qué, Lowe, Menequín, Margaret. Bueno, esos índices, pues desde mi perspectiva, no nos ayudan tanto a comprender cómo se comporta nuestra comunidad. Eran índices que antes utilizaban, pero pues ahora son más útiles los complementarios de la serie de Hill con nuestra diversidad del orden Q, con los índices que están asociados a querer interpretar estos. Si ustedes saben interpretarlos y los interpretan adecuadamente, bienvenidos, los utilizan. Pero si no saben qué interpretación se les da, pues mejor ni se metan el pie. Y ver pares, ¿no? Y entonces pueden poner varias comunidades y les aparece todos los índices para todos. Y eso, rápidamente. Y entonces, aquí en la página de AMCO, como lo habíamos utilizado previamente, se van a aquí donde dice software, aquí donde dice aire, y entonces les abre esta ventana. Y entonces ahí pueden hacer sus análisis de rarefacción. Entonces, ¿cómo debe estar mi base de datos para este análisis? Pues de esta forma. En este caso yo estoy analizando creo que una comunidad con perturbación baja, con perturbación media y con perturbación alta. Entonces ahí deben de estar los títulos. Si quieren hacen su base en Excel, así en columnas bien ordenaditas, y tienen que poner la abundancia de sus comunidades, pero ordenado de mayor a menor, y no importa que no sean las mismas especies las más abundantes, pero tiene que ir de mayor a menor. Y por ejemplo, en este caso, esta última comunidad tiene mayor número de especies que estas dos, y entonces yo complemento esa abundancia con ceros para que lo pueda leer. Entonces ya tengo mi base de datos y entonces ahora me voy al programa, le doy cargar mi base de datos. Lo que tanto era de... ¿Cómo se llama esto? Perturbación. Decía alta, bueno, media. Sí, decía baja, alta y media. Perturbación. Entonces la y el número de especies que voy tiene. a abrir y ya me aparece ahí los nombres de mis comunidades. Perdón, déjenme darles instrucciones a... Ya ves que decíamos, ¿cómo nos van a servir estos datos? Pero a partir de esos datos, podemos hacer la interpretación de los índices de Simpson, de lo de mayor dominancia, de mayor dominancia,
¿Cuál tiene mayor equidad de especies, Pero, por especies ejemplo, raras? si se hace ese análisis de alta, media, baja, ahí vamos a tener que ver qué tantas especies hay. Sí, hay que primero leer la base de datos de Picolet de perturbación y a partir de ahí empezar. No lo hice. ¿Cuál? No hice índices. Ahí me quedé estudiando. ¿Cuándo es el examen? El 9 de junio. Dios mío. Dentro de 2 semanas. Bueno. Entonces, ¿12? 9. Ajá. entonces, ya tengo cargada mi base de datos y voy aquí puedo seleccionar lo que voy a comparar. Es una comparación de por lo menos dos comunidades. Puedo hacerlo por pares o puedo comparar todas mis comunidades de una sola vez. Aquí me dice que qué tipo de datos tengo. Pues yo tengo datos de abundancia. Y entonces, ¿qué voy a evaluar? La diversidad del orden Q. Voy a utilizar Q0, o sea, para la riqueza de especies. Voy a tener mi endpoint, que en este caso, mi endpoint, o sea, mi máxima abundancia es 118. Le voy a poner 120. Y después me dice el nivel de significancia. Aquí por default ya les presenta el nivel de significancia. Ustedes se lo pueden cambiar. Sí. ¿Okay? Y entonces ya tienen su información y ahora le dan corrección. Les va a presentar una primera información en donde les da el número de individuos, las especies observadas, la cobertura de muestreo que alcanzamos con el número de individuos que tenemos. En el primer caso, todas las especies que tienen singletons y dobletons, y lo importante de esta interpretación es esta información. Esto es para comparación. Aquí les aparece primero el nombre de la comunidad que estoy comparando, la cobertura de muestreo, el número de individuos y aquí el análisis de rarefacción. Lo que dice rarefacción es lo que se está interpolando. Después, el orden de la diversidad que estoy analizando, en este caso del orden 0, que es la riqueza de especies, y aquí me aparece el valor para esa riqueza de especies. Ajá. Y entonces vean, si yo me muevo, aquí va a decir en 170 individuos, que era mi máxima abundancia. Aquí si yo sumo son 170 individuos. Dependiendo de la cantidad de número de perturbaciones que tuviera. ¿Te acuerdas que dijimos que teníamos que hacer una clasificación de qué tantos? En 170 individuos, yo tengo una cobertura de muestreo del 93%. Ajá. Y a partir de ahí,
me va a extrapolar hasta una cobertura de muestreo endpoint, hasta me va a extrapolar hasta que yo tenga extrapolación cerca del 100% de mi cobertura de muestreo. Todos esos datos los está extrapolando, ¿no? Y entonces, con esa extrapolación yo puedo tener hasta 38 individuos, que diga, especies. 38 especies con 330 individuos. Y lo mismo me va a aparecer ahora la información para mi comunidad 2, lo intrapolado y lo extrapolado. Entonces, ahora yo voy a seleccionar pues la cobertura de muestreo en donde voy a comparar. Vean cómo aquí tengo 30 y tantos especies y aquí como menos de 30 especies. Ajá. Y entonces vean, en este sentido, digamos que no tiene tanto sentido buscar como si vamos a interpolar o vamos a extrapolar. Porque vean cómo, pues si interpolo pues sigue sin haber diferencia. Si extrapolo esto, sigue sin haber diferencia. Si extrapolo los dos, pues sigue sin haber diferencias. Entonces no hay sentido por qué a lo mejor realizar este análisis. ¿No? Pero veamos. A lo mejor, si yo comparo esto, vamos a ver las diferencias. Sí, te aparecen dos, pero fue porque estás seleccionando de dos. Ajá, está creo haciendo parecido. Bueno, me sale, bueno, a lo mejor no fue un buen ejemplo, o a lo mejor aquí tendría que intrapolar los dos para saber que hay diferencias significativas, pero ¿para qué lo voy a intrapolar? Si realmente conozco mi comunidad, mis comunidades. Bueno, en el supuesto caso de que hubiera diferencias significativas, gracias. Ya casi terminamos, perdón. En el caso de que hubiera diferencias significativas, pues entonces ahora sí utilizo esta base de datos y a lo mejor decido, a lo mejor una cobertura de muestreo del 93%, del 90%, y entonces bajo esa misma cobertura de muestreo yo veo, selecciono esta, 93% para la media, con estas características, con tantos individuos y tantas especies. Yo voy a seleccionar para la otra la misma cobertura, lo más cercano que haya en cobertura. Entonces, esto es para la media, para la alta, entonces yo voy a utilizar el valor más cercano. El valor más cercano que tengo del 93% es este, vean. El otro es más bajo, entonces utilizo este 93% y digo que con 164 y 33 especies, comparo mi gráfica y veo si hay diferencias significativas o no hay esas diferencias significativas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profesora, por ejemplo, para meter los datos en el archivo de texto, se van a colocar, por ejemplo, los sitios de acuerdo a media, bueno, baja, alta y media, o cómo. Dependiendo de lo que estén evaluando. Ah, ok. Sí, pues sí, O ahora sí sea, que grados puedes de no tener perturbación. orden, simplemente decir, así como pastizal, rastrojo y bosque natural.
Ok. ¿Y cuántas comunidades se pueden analizar al mismo Las tiempo? que quieras. Pero ¿cómo se pueden colocar? O sea, ¿se Ah, hace pues otra es lo columna mismo. o cómo? O sea, estos datos Confundo que mi tengo boca. acá, o sea, puedes poner el número de columnas que quieras. Aquí yo nada más tenía 3 columnas, puedes poner más de acuerdo a las comunidades que estés analizando. Esto lo copias, lo pegas en tu blog de notas y ya es el que utilizas para tu análisis. O sea, puedo poner como 2 bajas y 3 medias y así. Nada más que debes de saber el sentido de por qué poner dos Sí. bajas, No, dos sí. medias. Tendría más sentido hacerlo uno por uno. Sí, pero como lo puso ahí, sobre todo porque para hacer el análisis, sí, gracias. Sí, es más fácil hacerlo uno por uno y ir colocando los índices que ella dijo. Y podríamos No hay sobreponerlos por diferenciación. dedos. Sí, exacto. Sí, podría ser ya al final como una comparación de todos, pero como de los individuales. Ajá, porque es que, por ejemplo, como dijo Lore, que podríamos poner Bien, todas las entonces, abundancias de todas. tarea. Yo nunca supe cómo. Hacer eso ahora como parte de sus análisis. Híjole, maná. El día lunes vamos a revisar todos sus ejercicios que han quedado